al señalar que la contraprestación puede comprender pagos en especie y compromiso de contratación del propietario, poseedor o titular del bien o derecho de que se trate, de sus familiares o miembros de la comunidad o localidad a la que pertenezcan como parte de la fuerza laboral del interesado, así como compromisos para formar parte de proyectos y desarrollos en la comunidad o localidad. En los últimos 15 años, hablar de proyectos de infraestructura energética ha traído consigo una gran cantidad de problemas sociales derivados de las negociaciones para la adquisición de los terrenos afectados por los mismos, así como por las expropiaciones realizadas. En este tenor se hará referencia a 4 casos insignias: las presas de la Yesca, la Parota y el Zapotillo, así como el parque eólico de la Venta en Oaxaca. Es de señalar que en los 4 casos la población afectada ha sido primordialmente indígena. La ley no contempla mecanismos eficaces para que el Estado mexicano cuente con tecnología suficiente para abarcar nuevas áreas, como es el caso de aguas profundas y gases chales, por lo que es necesario incorporar mecanismos eficaces de transferencia de tecnología. Generalizando las inquietudes aquí plasmadas, se propone ante esta soberanía la siguiente modificación: en la Ley de Hidrocarburos que reforma el apartado segundo, se añade un apartado octavo y se reforma el párrafo noveno al artículo 20 para quedar como sigue. La fracción octava: al incumplir con los acuerdos establecidos con los pueblos, comunidades o habitantes de la zona de asignación o contratación para la realización de actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado Portillo. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión la modificación propuesta al artículo 20 presentada por el diputado vicario Portillo Martínez. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Eric Marte Rivera Villanueva para presentar propuesta de modificación al artículo 2 y 4, hasta por 6 minutos. Déjenme comentarles que en este tema del portafolio energético por el que estamos legislando, pues existe una parte que creo que nos puede hacer coincidir a todas las fuerzas políticas dignamente representadas aquí en la Cámara. Y cuando digo que nos puede hacer coincidir, es porque se trata de un tema que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la responsabilidad que hemos tenido con la agroindustria, tiene que ver con los hidrocarburos. Y pues en este tema nosotros hemos visto que se ha dejado para otro momento el paquete verde, ese paquete verde donde no solamente tiene que ver con las energías renovables, las energías limpias, los bioenergéticos, donde, por cierto, justamente en el campo tenemos una crisis con los cañeros, que el excedente del azúcar, por lo regular, se les está quedando desde hace muchos años
sin saber, sin tener un destino seguro que le permita mantener ese negocio en la estabilidad. Y por eso nosotros, escuchando a las diferentes organizaciones de campesinos, que lo mismo las tiene el PRI, que las tiene el PRD, y también nosotros en el PAN, pues conocemos a muchas agrupaciones que están viviendo una crisis impresionante derivada de no tener el apoyo para poder colocar otro tipo de producto diferente al azúcar. Y el producto que se tiene diferente, pues es un bioenergético llamado bioetanol. Nosotros en esta ley que estamos aprobando, la ley de hidrocarburos, lo que estamos proponiendo es que en el artículo 2 y 4 se le pueda agregar las palabras aditivos provenientes de bioenergéticos renovables. Con esto nosotros estaríamos economizando tiempos para cuando venga realmente la ley de transición energética, pues no tengamos que reformar nuevamente la ley de hidrocarburos. Por eso yo quiero pedirle encarecidamente a los diputados del PRI que representan los intereses de la Confederación Nacional Campesina, a los diputados del PRD de la izquierda que representan la Central Campesina Cardenista, y pues a todos los legisladores que tienen alguna relación con la agroindustria, para que no abandonemos a los campesinos, no abandonemos la oportunidad que hoy podríamos insertar en esta reforma energética para que los biocombustibles a través del bioetanol pues puedan tener la puerta abierta en Petróleos Mexicanos. Si nosotros no le abrimos las puertas a los biocombustibles a través de esta iniciativa, vamos a seguir posponiendo esa promesa de beneficio, esa promesa de cambio de bienestar para los campesinos. No es posible que sigamos viendo a este sector, que los incluyamos en los discursos, que los incluyamos en los movimientos y no seamos capaces de incluirlos en este paquete energético que tiene que ver mucho con el futuro del campo. Si nosotros incluimos a través de estos términos que estoy proponiendo, le vamos a dar una oportunidad a la agroindustria. No le cerremos la puerta, compañeras y compañeros. Yo sé que en el PRD tienen muchos intereses relacionados con la defensa del campo. Yo sé que en la izquierda siempre han tenido la convicción de luchar por la gente que menos tiene, y esos que hoy están viviendo una crisis en el campo, en la agroindustria, necesitan de ustedes. ¿Por qué le vamos a negar esta oportunidad a esta gente que está esperando mucho de nosotros? Yo sé que en el PRI también tienen un gran compromiso con la gente de la CNC, porque justamente ahí existe un sector muy amplio dedicado a la agroindustria. Entonces, ¿por qué no les mandamos una señal, no les mandamos un mensaje de que tenemos la voluntad de darles la oportunidad en este sector energético? En el Partido Acción Nacional estamos comprometidos con el medio ambiente y ese es el tema que nos vincula para poder impulsar esta modificación. Yo les agradezco mucho la atención y ojalá que puedan apoyar esta reserva. Muchas gracias. Gracias, diputado Eric Marte. Diputada Claudia Bojorges tiene una pregunta para usted. Sí. ¿La acepta, diputado? Sí, la acepto. Adelante, diputada. Gracias, diputado, por la disposición. Usted dice que en Acción Nacional están dispuestos y están tratando, al aprobar esta ley secundaria y esta reforma, su compromiso de cuidar el medio ambiente. Ustedes están aprobando hoy, dentro de todo lo que hablaba, además de todo eso,
el fracking, que impacta seriamente al medio ambiente. Usted sabe, diputado, cuáles son los efectos en la salud humana de las sustancias como el benceno, el tolueno, el xileno, el etilbenceno, fluoruro de hidrógeno, el plomo y el metanol empleadas en el proceso de fractura hidráulica y que además van a dañarnos la salud porque son altamente cancerígenos? Sí, diputado, lo sabemos y por eso nosotros estamos apoyando esa parte de la reforma energética que tiene que ver con la agencia que va a vigilar todos los temas ambientales. Esta agencia donde, por cierto, nosotros en el Partido Acción Nacional hemos propuesto una ley de transición energética que viene a reforzar los compromisos de la agencia que se desprende de esta reforma energética. Sabemos que el shale gas, el gas esquisto, como le llaman, este gas que está encristado en las rocas, pues no puede desprenderse de otra manera más que con los métodos y la tecnología que se ha utilizado en otros países. Obviamente la agencia tiene ese compromiso y nosotros no podemos tampoco ignorar que puede haber daños ambientales, pero el tema que yo acabo de subir justamente tiene que ver con el impacto al medio ambiente. Por eso nosotros estamos proponiendo que desde ahorita se le incluya este término para que le podamos abrir la puerta a los bioenergéticos. Yo estoy convencido de que muchas cosas de la reforma energética a lo mejor no nos van a convencer a todos. ¿Qué más quisiéramos? El PAN ha hecho más de 500 propuestas dentro de toda esta reforma energética y ustedes también han hecho aportaciones muy importantes que yo creo que también se han incluido. Justamente esta propuesta fue elaborada junto con algunos compañeros del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, diputado. Ruego, diputada, el orador ya había concluido con su… Sí, la acepto. Adelante. Adelante. Gracias, presidente. Quisiera felicitar al diputado porque en su trabajo de la Comisión de Energía todas sus propuestas han sido coherentes y la verdad es que sí te lo quiero reconocer, diputado, y decirte que así como tú y la diputada Maritza han hecho propuestas en materia de medio ambiente, nosotros no tendríamos ningún problema en acompañarlos con estas propuestas. Sin embargo, tú, en la respuesta que le das a mi compañera Claudia, hablas solamente de un punto que es con respecto a las manifestaciones de impacto ambiental, que son necesarias y deben ser un requisito, como bien planteas. La pregunta sería, nosotros estamos precisamente trabajando y como se ha presentado todo el tema de la prohibición de la fractura hidráulica. ¿Ustedes tendrían inconveniente en acompañarnos también en el tema que vaya sobre todo en los conceptos, que es el principio precautorio, que tiene que ver con el artículo 1 y 4 de nuestra Constitución, que no puede estar por arriba de los derechos humanos y sobre todo cuando hablas bien de la salud de los mismos? Es una pregunta. Bueno, déjeme decirle que en lo particular sí tengo ese compromiso y yo creo que la mayoría de mis compañeros también tienen el compromiso. Seguramente que vamos a profundizar en esa legislación, pero estoy convencido de que para que haya biocombustibles, para que haya biodiesel, para que haya biodigestores, para que haya biodiversidad, pues también tiene que haber biodiputados. Ojalá que usted sea una de ellas. Muchas gracias. No, gracias, diputado Eric Marte Rivera. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación. Diputado Orihuela, ¿con qué objeto? Con el objeto de reconocer
que efectivamente en la ley de hidrocarburos está ausente no solamente contemplar el problema de los bioenergéticos que generan tantos conflictos, que pudieran resolver tantos conflictos del campo, pero ni siquiera están contemplados el nombre bioenergéticos. Por eso me parece muy importante y estoy de acuerdo en la propuesta del diputado Marte de que se incorporen el reconocimiento de que los bioenergéticos como aditivos de las gasolinas es importante para resolver muchos problemas en las zonas cañeras. Es más, al margen de partidismos, creo que es necesario que se dé una solución a todas las zonas cañeras para que se incorpore el etanol a la matriz energética y dejemos de estar importando el MTB como oxigenante, que lo está importando y vendiendo a Pemex el señor Antonio del Valle como un negocio particular, cuando puede hacerse de los oxigenantes una alternativa productiva a las zonas cañeras, más cuando tenemos el conflicto y la crisis del precio del azúcar que pone en un predicamento a las zonas cañeras y a los productores de caña. Yo apoyo esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ruego a la secretaria consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 2 y 4 presentada por el diputado Eric Marte Rivera Villanueva. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Por consecuencia, se desecha. Diputada Bojorquez, ¿con qué objeto? Presidente, nosotros estamos pidiendo la rectificación de los hechos de la participación del compañero diputado en tiempo y forma. Estamos levantando la mano y estamos notificando. Y creo que es una falta de respeto de ustedes la conducción de la mesa, en que no nos voltea a ver, en que no nos tomen en cuenta, porque tenemos no solamente posicionamiento, sino también tenemos datos que queremos dar tocando el tema al que se refirió el diputado. Y hoy usted está violentando mi derecho al seguir conduciendo el programa y al pedir que si está la votación sin que tome en cuenta nuestra participación. Muy bien. Tiene el uso de la voz el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo hasta por 6 minutos para presentar propuesta de reserva al artículo 8º y 27. Con la venia de la presidencia, he reservado 6 artículos, pero voy a ser respetuoso de esta soberanía. Compañeras y compañeros legisladores, en este último tramo del atropellamiento a los mexicanos que está a punto de consumarse, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta una vez más su profundo malestar por el desaseo en que se han sucedido los procesos legislativos para cumplir y dar gusto al consenso de Washington y sus sucursales en nuestro país. Su inmensa preocupación por el despojo que se está realizando del patrimonio de los mexicanos, que perteneció al legado de nuestros antepasados, a los esfuerzos de mexicanos de bien como Lázaro Cárdenas del Río. Su desasosiego, representado en saber que el destino de los mexicanos
de su niñez, su juventud, su fuerza de trabajo será dilapidado en aras del capitalismo salvaje que nos agobia. Su angustia al conocer que la pobreza, el desempleo, el nulo crecimiento económico, la falta de creación de empleos, la desigualdad social, continuarán y se acrecentarán con la aprobación de este paquete de leyes secundarias energéticas que nos imponen desde las cúpulas económicas del mundo. Su inconformidad e impotencia que se harán presentes y se reflejará en los tableros que marcan el resultado de las votaciones empujadas por los partidos oficiales, que con total desprecio en algunos casos y por ignorancias en otros, hacen caso omiso a las ingentes necesidades de los mexicanos, que los lleva a votar sin reflexionar el alcance de sus determinaciones. El atraco a los mexicanos es patente, es condenar a niños y jóvenes a la miseria eterna, es eliminarles la posibilidad de un futuro mejor que el presente que tenemos. Nos están robando el futuro sin posibilidad de recuperación, porque los bienes y patrimonios que hoy por decreto de las mayorías oficiales se entrega a las transnacionales jamás serán recuperados para el noble pueblo mexicano, que así es agraviado una vez más. Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha votado en contra, en lo general, del paquete de estas leyes secundarias. Y en lo particular, presento las reservas. El artículo 8 de la Ley de Hidrocarburos, contenida en el bloque de leyes a que me refiero, debe ser eliminado, en virtud de que deja la puerta abierta a que el acto jurídico administrativo mediante el que el Ejecutivo Federal otorga exclusivamente a un asignatario el derecho para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en el área de asignación por una duración específica pueda ser comercializado a pesar de los candados que se pretenden imponer. En efecto, en el primer párrafo del artículo citado se señala que Pemex o las demás empresas productivas del Estado únicamente podrán ceder una asignación de la que sean titulares cuando el cesionario sea otra empresa productiva del Estado, previa autorización de la Secretaría de Energía. En los siguientes 4 párrafos se hace mención a la manera cómo se dará efecto a la renuncia a los derechos de la asignataria, adicionando algunas condiciones sin mayor relevancia. En nuestra opinión, en todo caso, se deberían incluir las razones por las que la asignataria renuncia a la asignación en comento y a continuación evaluar los razonamientos para determinar si son válidos o no lo son y si son aceptables o no lo son. Solo así se podría calificar la renuncia a los derechos adquiridos mediante la asignación. En virtud de lo anterior, nuestra propuesta reside en proponer al Pleno de esta soberanía la eliminación del artículo 8 en comento. Relativo al 27, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su rechazo total a que se permita que los titulares de las concesiones mineras no se apeguen a los lineamientos de las leyes que están sometidas al debate en esta soberanía. No se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación y el contrato para la exploración y extracción se podrá adjudicar directamente a los titulares de concesiones mineras exclusivamente para las actividades de exploración y extracción de gas natural contenido en la veta de carbón mineral y producido por la misma. Fin de la cita. El texto propuesto por el Ejecutivo señaladamente favorece al sector de las empresas mineras establecidas en nuestro país, como a todo el sector privado nacional e internacional, por lo que sin mayor trámite les permite de novio de tiempo
que contraten sin licitación de por medio la exploración y explotación de gas contenido en las vetas de carbón mineral. Es de reconocido derecho explorado que las normas de este tipo deben ser generales y no deben ser sometidas a tratamiento de excepción, como es el caso. La norma propuesta no obedece a generalidades que debieran atenderse como debiera esperarse, sino que por el contrario, como se han expuesto, se somete al favoritismo a las empresas y ya establecidas en el país en franco deterioro del territorio nacional. En mérito de lo expuesto, proponemos que al sector minero se le dé el mismo tratamiento que al resto de las aspirantes a asignaturas o contratistas. En cuanto al artículo 32, en lo conducente que corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el acopio, resguardo, uso, administración y actualización, así como la publicación de la información referida en el presente artículo por medio del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, como se desprende de la lectura de los dos primeros párrafos del artículo citado, se hace referencia a la obtención de la información, pero no existe una prohibición expresa y tajante de que dicho acervo pueda o deba de algún modo ser compartido sin que penalmente sea sancionada dicha infidencia. En virtud de lo anterior, nos manifestamos a favor de que en el texto del artículo comentado se haga la precisión necesaria. En el artículo 45, los asignatarios y contratistas tendrán derecho a reportar para efectos contables y financieros la asignación o el contrato para la exploración y extracción, así como los beneficios esperados del mismo, siempre y cuando se afirme en dicha asignación o contrato de manera expresa que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad del Estado mexicano. Fin de la cita. Nosotros proponemos esta reserva y finalmente el artículo de la ocupación temporal pedimos sea eliminado. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Sí, diputado, ¿con qué objeto? Gracias, diputado. Nada más para pedirle, si es tan amable, que usted que está presidiendo ahorita esta asamblea, que se haga valer el acuerdo que se tuvo de la Junta de Coordinación Política. En el punto tercero, en el punto 3, habla perfectamente de cuál la mesa directiva buscará agrupar la totalidad de las reservas que registre un diputado o diputada y que por tema para que sean presentadas ante este pleno en un solo acto hasta por 10 minutos, el número total de reservas que traiga. Y el siguiente punto habla que hará uso el diputado o diputada por 3 minutos cuando se trate de una sola reserva. Y no se está respetando, no tiene por qué darse ni un minuto más, señor presidente. Tenemos muchísimos temas que tenemos que tratar y no hemos terminado en el primero. Yo creo que debe haber respeto cuando hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y es obligación de la mesa directiva hacerlo valer. Y muchas se está gracias, llevando presidente. a cabo, diputados, se han agrupado en los temas de acuerdo al punto número 3 del acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Ruego a la Secretaría Muy bien. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 8º y 27 presentada por el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, me vería por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Guillermo Sánchez Torres para presentar propuesta de modificación al artículo 23. Con el permiso de la presidencia,
compañeras y compañeros. Dice el eslogan del PAN que son un partido que mueve gente. Yo creo que ahora le van a tener que cambiar, le van a tener que poner que mueven empresarios, porque la gente ya no los va a seguir. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD no coincidimos con el dictamen en comento, particularmente en el artículo 23. En el primer caso, la adjudicación de los contratos para la explotación y extracción se llevará a cabo mediante licitación que realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los procedimientos de adjudicación de contratos para la explotación y extracción se regirán por esta ley y no serán aplicables la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni las disposiciones que deriven de dichas leyes. Por su parte, a través de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, es que se ha adquirido una vasta gama de bienes y servicios que le son indispensables tanto para mantener y garantizar el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública, para lo cual recurren a los mercados nacionales y en algunos casos internacionales. A partir de la Constitución de 1917, encontramos el primer antecedente moderno de los contratos administrativos y la licitación pública. En el artículo 134, desde 1917 hasta la fecha, el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo han emitido disposiciones de aplicación de los contratos administrativos. No obstante, este precepto contemplaba solo los contratos de obras públicas y permaneció prácticamente sin modificación hasta 1982. En el año 2000 fue publicada la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas que rige la materia de obras públicas en México. En el texto se detalla las formalidades que deben seguir el procedimiento de selección del contratista, así como los procedimientos de contratación. El hecho de que la administración pública cuente con un sistema de libre elección de contratistas no significa que no deba cumplir una serie de requisitos para que la contratación sea eficaz y legal. Por lo anterior, en nuestra propuesta consideramos que la redacción debe ser la siguiente: los procedimientos de adjudicación de contratos para la exploración y extracción se regirán por la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios Públicos del sector y las disposiciones que deriven de dichas leyes. Al mantener dichas leyes en los procedimientos de adjudicación de contratos para la exploración y extracción, se pone énfasis en la transparencia de los procedimientos de licitación y contratación y al mismo tiempo se responde a las exigencias de una sociedad cada vez más involucrada en el manejo de los recursos públicos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Sánchez Torres. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión la modificación propuesta al artículo 23 presentada por el diputado Guillermo Sánchez Torres. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado José Soto Martínez hasta por 3 minutos para presentar propuesta de modificación al artículo 15. Con su permiso, ciudadano presidente, diputadas y diputados, vengo a presentar la reserva del artículo 1 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
Dice que crear o modificar leyes es una de las atribuciones de nosotros, las diputadas y los diputados, y que estas seremos responsables o serán responsables aquellos que las aprueban cuando dañan a la población y también serán responsables si benefician a la población, que eso es lo que quiere la población y por eso votó por nosotros. La privatización de Pemex, la Comisión Federal, fue de hace mucho ya, fue el 12 de diciembre, por ahí como a las 9:10 de la mañana, y que no me digan los medios de comunicación que no sabían que esto iba a suceder, que las leyes secundarias no necesitaban del voto ni del PAN, ni de los demás, ni del PRD, ni del PT, solo el PRI con sus dos aliados era suficiente para tener el 51% y haberlas aprobado desde hace mucho tiempo. Pero esto que estamos haciendo es engañar, o queremos engañar al pueblo de México, haciéndolo creer que después de 12 horas, 15 horas de un gran debate, fueron aprobadas las leyes secundarias. Y los medios de comunicación no son capaces de contarle al pueblo de México que no hubo debate, que las leyes secundarias ya estaban aprobadas y no por el Congreso, ni por la Cámara de Senadores, ni la de Diputados, sino por fuerzas externas que desgraciadamente han estado detrás de todo esto. ¿Qué ganamos con la privatización? ¿Quién tuvo la culpa de que Pemex ahora dicen que pierde? Eso decíamos de Teléfonos de México, eso decíamos de los ferrocarriles, que ya nos quedamos sin ferrocarril, eso decíamos también de las líneas aéreas, que lo único que hicieron era dejar sin trabajo a todos los que trabajaban en Mexicana de Aviación y crearon otras empresas de algunos políticos que ahora son empresas productivas. Y así podríamos irnos hasta Salinas de Gortari, que perdió la presidencia y que después perdió la mayoría en el Congreso y se dedicó a vender las empresas de México y de esa manera utilizó los recursos para que en la siguiente ganar la mayoría en el Congreso. Hoy venimos aquí, por eso no hablo de nuestro artículo porque sé que van a votar en contra. Pero bien decía el diputado, dejaron afuera los biocombustibles. México tiene muchísimo terreno donde pueden sembrar muchísima caña y apoyarían al campesino. No que ahora, con eso de que van a tomar prestadas las tierras, así lo hicieron desde 1800 a 1900, así nos quitaron la mitad del terreno de México, se fueron apropiando poco a poco y después se apropiaron de nuestro petróleo, pero miren qué calma tienen las compañías que esperaron casi un siglo para volver por el petróleo que les habían quitado. Y hoy, o desde diciembre se lo entregaron. Ahora, escúchenme que yo los he escuchado muchas veces. Entonces, no se preocupen, de todos modos la van a aprobar. ¿De qué se preocupan? Diputado, no tiene ningún problema. Le ruego continúe. Voy a terminar, señor presidente. Lo único que quiero, fíjense nada más, le dejan al Ejecutivo y a todo su gabinete para que interfiera y pueda entregarle los contratos a quien ellos quieran.
Y yo nomás lo que les pido, que de todos modos no lo van a aceptar, es que dice que a los 10 días, si no hay una respuesta, que va a ser, lo van a tomar como si fuera favorable, y nomás lo que les pido es que sea negativo, porque si no así van a esperar a los 10 días para que sea positivo. Muchas gracias. Gracias, diputado José Soto Martínez. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión la modificación propuesta al artículo 15 presentada por el diputado José Soto Martínez. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez hasta por 6 minutos para presentar propuesta de modificación al artículo 9 y 15. Con su permiso, señor presidente. Es alentador ver el día de hoy la imagen de un gran mexicano y un gran presidente que gobernó con mucha dignidad y con mucho valor y defendió con mucho valor el petróleo en 1938. Si este señor estuviera vivo y estuviera viviendo y escuchando lo que hoy se ve en esta Cámara, volvería a morirse. Voy a referirme hoy a 2 artículos, al artículo 9 y al artículo 15. El artículo 9 tiene mucho que ver con la transparencia. Tiene que ver también con la involucración de opiniones de las autoridades e institutos locales para esta toma de decisiones. Este artículo tiene que ver, como decía, con la transparencia. Y es imperante una efectiva y eficiente y transparente fiscalización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, para que la derrama económica sea precisa en la función de la comprobación de los recursos. Por ello, Movimiento Ciudadano creemos que este artículo 9 debe modificarse, porque las asignaciones que se le otorgan al Ejecutivo, Pemex y empresas productivas del Estado pueden ocasionar un problema de seguridad energética, debido a que se menciona en dicho artículo que la contraprestación se debe realizar en efectivo, lo que repercutirá en la manera de fiscalizar ese dinero. Lamentablemente en nuestro país, el tránsito por la corrupción y los malos manejos administrativos son problemas que no se han podido erradicar. Y es esta la razón por la que en esta reserva se pide la modificación de este artículo 9 y proponemos que se realice por medio de un depósito o transferencia bancaria y con esto ayudaremos a la transparencia de este proceso. Le pido, señor presidente, que este artículo sea tomado textualmente en el diario de los debates. El artículo 15 del que voy a referirme tiene que ver, como decía el diputado Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con la soberanía de este país. Tiene que ver con esa desaparición y borrón de la iniciativa Calvo. Y fíjense ustedes, lo que nosotros proponemos en este artículo es que, bueno, va en contra precisamente de lo que la reforma constitucional tiene establecido. Y hay un ejemplo muy claro que yo les quiero platicar que tiene que ver con este artículo 15. A finales de 1990, Ecuador celebró varios contratos de ganancias compartidas, en los que los contratistas asumían todos los costos de explotación, pero recibían el 70% de la producción. El cambio de escenarios de precios generó un desequilibrio contractual en el que las ganancias de los contratistas eran simplemente inaceptables. Occidental, como es el nombre de la compañía,
era uno de los contratistas que además había incumplido los términos de ese contrato, cediendo sus derechos bajo el mismo sin la autorización del gobierno ecuatoriano. La ley de hidrocarburos le daba a Ecuador derecho a rescindir el contrato y así lo hizo, ante lo cual Occidental inició un arbitraje internacional. El litigio se llevó no ante las Cortes de Ecuador, sino tal como lo prescriben los tratados internacionales celebrados durante el Consenso de Washington, ante el CIADI, que es el órgano establecido, oh sorpresa, ¿por quién se imaginan? Por el Banco Mundial. Esto es el escenario que nosotros vemos que se va a empezar a cumplir en México. Que todos los pleitos internacionales se van a traer a las Cortes internacionales y esto va a provocar un desequilibrio fuerte al interior de nuestro país. Esta reserva que presento aquí del artículo 15, presidente, le solicito sea incluida en el diario de los debates textualmente, porque tiene que ver mucho con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con la Secretaría de Energías. Por ello, la presente reserva propone que si la Comisión Nacional de Hidrocarburos no responde a la solicitud en los días establecidos, la autorización sea en fallo negativo. Esto con el objeto de, por un lado, obligar al órgano desconcentrado a realizar sus funciones con apego a la presente ley, así como evitar favoritismos en la celebración de alianzas o asociaciones en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Vargas Pérez. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite modificación la propuesta presentada por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez al artículo 9 y 15. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por lo tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva Albarrán hasta por 3 minutos para presentar propuesta de modificación al artículo 27. Con su venia, diputado presidente, con esta reserva estoy proponiendo eliminar el artículo 104 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de hidrocarburos. En esta ley se incorpora una figura que desnuda un sentido entreguista y se llama servidumbre legal de hidrocarburos. A la derecha, históricamente la palabra expropiación les produce escozor, por lo que en este caso enmascaran la posibilidad de expropiar terrenos, si así lo requiere la actividad petrolera, con la figura de ocupación. Reeditan también la palabra servidumbre. El texto propuesto establece que, abro comillas, las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo de los terrenos afectos a aquellas, cierro comillas. Los dueños de las tierras involucradas, propietarios privados, ejidatarios o comuneros, tendrán que llegar a un acuerdo con las empresas petroleras para venderles o ceder su uso a cambio de una contraprestación, es decir, expropiar para servir a las grandes corporaciones. Es una simulación pretender incluir en el artículo que reservamos las características que deben atender los avalúos para las transacciones, supuestamente para la defensa de los propietarios originales, cuando en realidad se pone a la población en total desventaja a la hora de negociar un precio razonablemente justo por el uso de sus tierras.
Los adoradores del libre comercio y de la inversión extranjera reeditan la figura de la expropiación, pero para servir a las empresas privadas y en particular a las transnacionales petroleras. La rapiña está desbocada, piensan que es ahora o nunca y quieren entregarlo todo y rápido a los grandes capitales. Es decir, se sustituye el principio de utilidad pública al de utilidad simple y pura, lucro en favor de empresas privadas, particularmente extranjeras. Uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana fue establecer en la Constitución, en uno de sus puntos centrales, que la ley protegerá la tierra que tenga fines de vida comunitaria en los ejidos y las comunidades, que los asentamientos humanos y las acciones que realicen para elevar su nivel de vida serán resguardados. En la realidad, los campesinos mexicanos se encuentran en el olvido y la indefensión, mientras que el ejido se encuentra en peligro de extinción. Las contrarreformas efectuadas al artículo 27 de la Constitución en 1992, en abierta contraposición al espíritu social original otorgado por el constituyente, han significado en los hechos el fin de todo el reparto agrario, la apertura al mercado de las tierras de propiedad social, ejidal o comunal, la creación de condiciones que fomenten la aparición de un neolatifundismo al permitir legalmente que las sociedades mercantiles por acciones puedan ser propietarias de predios mucho mayores a los establecidos para la pequeña propiedad individual. Por estas razones, estoy reservando este artículo, solicitando se elimine el artículo 104 de la ley antes mencionada. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Villanueva Albarrán. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 27 presentada por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Por lo tanto, se desecha. Proceda a la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación en lo particular de los artículos reservados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 29. Igualmente se informa a la Asamblea que esta votación no incluye los artículos 6, 19 y 20 que forman parte de otro tema de discusión, al igual que el artículo 25 que no se registró reserva alguna. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de los artículos mencionados. En los términos del dictamen. En este momento, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, se abre el tablero electrónico de votación nominal para poder desahogar los artículos que fueron reservados en sus términos, salvo estos artículos que ya muy puntualmente mencionaba el presidente, que pertenecen a otro de los temas y otro más que no se presentó. Le comento, para poder desahogar todas las reservas que se han presentado en relación a este dictamen que hoy pues ha convocado este periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, a través de este acuerdo parlamentario, este acuerdo que presentara la Junta de Coordinación Política, que se discutió en el inicio de esta sesión y que ya fue aprobado. Bueno, se especifica exactamente cómo se debe desahogar esta
presentación de las reservas. Se dividió en 5 temas torales, en los cuales, bueno, pues evidentemente las coincidencias en cuanto a las reservas podrían ser presentadas de una manera mucho más ágil, dando intervenciones a los legisladores para presentar la totalidad de sus reservas de cada uno de estos temas hasta por 10 minutos. Y para los legisladores que solamente tuvieran una reserva, un tiempo de 3 minutos. Es así como, bueno, pues ha estado transcurriendo este proceso legislativo aquí en la Cámara de Diputados. En esto que pues ya le comentaba, es el inicio de este periodo extraordinario mismo que fue convocado por la Comisión Permanente y que es, bueno, pues en relación a que se puedan desahogar las minutas que enviara el Senado de la República, 4 minutas, y estas otras 3 temas que pues fue la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, en relación a estas leyes secundarias en materia energética que enviara el Ejecutivo Federal el pasado 30 de abril. Este trabajo arduo que se ha vivido en las últimas semanas en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado de la República, cuando se trabajó en el proceso legislativo de estos 6 dictámenes que fueron los que el presidente de la República envió a la Cámara de Senadores, y que, bueno, ya en la organización, en la discusión y a través del trabajo de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primeras se quedó en 4 iniciativas que ya fueron pues atendidas puntualmente por el Senado de la República como Cámara de Origen, y que ya fueron enviadas de manera pertinente, en tiempo y en forma, a esta Cámara de Diputados como Cámara Revisora. Y ahora, bueno, pues después de que estas minutas fueron turnadas a la Comisión de Energía, se ha hecho ya el trabajo parlamentario relativo, y es justamente que ya en estos temas se encuentran dictaminados por la Comisión de Energía y que ahora están siendo atendidos por la Cámara de Diputados. Y también, bueno, pues hablamos de 3 iniciativas que envió el Ejecutivo Federal, se lo recuerdo, en este paquete de iniciativas, 9 iniciativas que afectan a más de 20 ordenamientos legales, y que, bueno, en estas 3 iniciativas que eran tema competencia única y exclusiva en una primera instancia de la Cámara de Diputados, ya que se trata de parte financiera, de recursos y que tienen más que ver con las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere precisamente a la Cámara de Diputados, y que, bueno, estas también han sido atendidas por las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública junto con la de Energía, así también como la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la de Energía, que fueron atendidas incluso este fin de semana, y que finalmente, bueno, también ya se tienen los dictámenes, y que son estas temas, son 6 temas concretamente, los 4 que enviara el Senado, los 2 que emergieron de aquí de la Cámara de Diputados, que son los que han convocado este periodo extraordinario, y ya le mencionaba, fue citado para iniciar justamente este lunes 28, y se prevé, bueno, pues el trabajo será intenso en el transcurso de toda esta semana. De hecho, esta misma noche todavía faltan muchas de las reservas que han sido planteadas por las diputadas y los diputados para que puedan ser trabajadas, para que puedan ser revisadas en el pleno de esta Cámara en el transcurso de las próximas horas. Le recuerdo, el canal del Congreso, el canal de la Unión, estará llevando la transmisión de esta sesión en vivo a toda la República Mexicana, como lo hemos hecho desde el inicio de este periodo extraordinario. Exactamente hoy a las 11 de la mañana iniciamos esta transmisión, y bueno, estaremos transmitiendo y llevándole a usted todos los detalles de este tema, que sin duda será una característica, será un sello muy particular de esta 62ª legislatura de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Las decisiones que se tomen en este periodo extraordinario aquí en la Cámara de Diputados, bueno, tendrán que remitirse nuevamente al Senado de la República, quien también se encuentra en un periodo extraordinario, en un receso, y que, bueno, pues tendrá la próxima cita hasta el 4 de agosto para dar oportunidad a poder conocer estos temas que ahora están pues en el área, o en esta parte, en este trabajo que es coadyuvante entre ambas cámaras del Congreso de la Unión. Ha concluido ya el tiempo para desahogar esta votación nominal. Les recuerdo, se están votando los artículos reservados en sus términos. Estamos hablando de este dictamen que tiene que ver con la ley de hidrocarburos, y que pues ha sido una parte toral del trabajo legislativo en esta larga sesión. Todavía hay más reservas que se estarán desahogando dentro de este acuerdo parlamentario que dividió estos temas, estas reservas, en 5 grandes temas, en 5 grandes ejes, para poderlos desahogar
de una manera ordenada, de una manera pues muy organizada, y con esto, bueno, pues tener un debate y un trabajo más eficiente y más expedito esta noche en la Cámara de Diputados. Cuatro, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 y 29 en los términos del dictamen por 316 votos. En el segundo de los temas, para presentar sus reservas, tiene la palabra el diputado Javier Orihuela García.